En nuestro recorrido por la criptozoología, nos falta un lugar por explorar, la isla de Sumatra, perteneciente a Indonesia. Ahí, y dependiendo de la región donde uno se encuentre, escucharás estos nombres: Sedapa, Orang Gugu, Orang Tejo, etc. Todos estos nombres hacen referencia a una misma criatura, que desde hace siglos hay referencias a su existencia. Un hombre salvaje como el Yeti o el Yeren, pero con una peculiaridad. Mientras los dos primeros tienen una medida de 2 metros o más, el Orang Pendek vendría siendo un poco más alto que un perro. Tal y como lo hicimos con el Mapinguari, primero nos dedicaremos a hablar del retrato robot del susodicho, pues cuenta con unas características que lo hacen muy interesante. Se dice, a diferencia de otros hombres bestia, que el Sedapa tiene la capacidad de hablar, así como la de tener un solo ojo y los pies al revés, es decir, el talón hacia adelante y los dedos para atrás. Características compartidas con su pariente guatemalteco, el Sisimite y el Mapinguari brasileño. Se le ha visto ejerciendo de pastor con el ganado. Su piel es parduzca, cubierta de pelo oscuro corto, y sería principalmente un herbívoro, aunque también se le ha visto cazando, siendo muy bueno en ello, y ocasionalmente devoraría insectos y pequeños animales. Su altura oscilaría entre el 1,50 y 1,80 metros. Es muy ágil, capaz de subir los árboles tan rápido como un mono, aunque en tierra camina erguido. Y como su pariente mayor, Bigfoot, varios investigadores han sacado moldes de sus huellas. Su nombre, Orang Pendek, vendría a significar hombre pequeño. Ahora que tenemos una idea de su apariencia, pasemos a los relatos de encuentros con este misterioso animal, pero tenemos que retroceder mucho en el tiempo. Una de las primeras personas en hablar del tema fue el italiano Giovanni de Marinoli, viajero del siglo XIV. En uno de sus viajes al reino de Saba, hoy probablemente Java o Sumatra, escribió haber visto a un par de estas criaturas en la selva. Hacen mucho trabajo, siembran y cosechan maíz y otras cosas, y cuando los comerciantes se dirigen a ellos, como yo he mismo visto, ponen lo que tienen en el camino, luego corren y se esconden. Los compradores avanzan, depositan el precio y toman la mercancía. Debido a esta descripción, muchos creen que lo que vio Giovanni fue un siwil, otro humanoide más parecido a nosotros y de tamaño diminuto. Otro reporte antiguo vendría de más ni menos que del viajero más famoso del mundo, Marco Polo. Dicha mención dataría del año 1295, cuando visitó la isla de Sumatra. Aparentemente, había visto unas momias que estaban en posesión de los nativos. Pero sería en el siglo XX cuando evidencias y relatos de encuentros con esta criatura llamarían la atención del mundo. En 1916, el doctor Edward Jacobson, colono interesado en la historia natural, acampaba en el bosque cerca de la plantación Soban Aham un 10 de julio. Unos cazadores le dijeron que habían visto a unos 20 metros un Orang Pendek buscando larvas. Era de color negro. Al percatarse de la presencia de los hombres, salió corriendo sobre sus patas traseras. El doctor Jacobson se dio cuenta que no era un orangután cuando cerca del monte Kerinchi encontró una huella que se la adjudicó al Orang Pendek. Era como la de un pie humano pequeño, pero más ancho y corto. También concluyó que se trataba de un simio antropoide desconocido. Tan solo un año antes, en 1915, unos nativos de Sioelac Deras le habían contado sus observaciones
en 2 ocasiones, de un Orang Pendek. Pudieron notar que caminaba y no se subía a los árboles. Además, en los días en que había más rinocerontes, se aparecían más los Orang Pendek, pues algunos rinocerontes quedaban atrapados en unos pozos y los pequeños antropoides aprovechaban para comer carne. En las primeras décadas del siglo XX fueron halladas más huellas en poblaciones como Benquellen, Soingay y Klombeek. Otro colono, L.C. Westenek, relató el siguiente encuentro que tuvo lugar en 1910. Un niño de Padding, empleado como supervisor por un colono holandés, marcaba los límites de un terreno para el que se solicitó un contrato de arrendamiento a largo plazo. Un día, llevó a varios coolies, trabajadores, al bosque de las montañas Barrizan, cerca de Leobuk-Salasik. De pronto, a unos 15 metros, vieron correr a una criatura grande, de patas bajas. Era peluda y no era un orangután y su rostro parecía el de un hombre poco común. En silencio, miró con desagrado y se alejó tranquilamente. Los coolies corrieron más rápido en la dirección opuesta. Entre los testigos estaba el capataz, bastante estupefacto, por lo que regresó al campamento y escribió lo que había visto. Westenek tenía en su posición la nota que relataba dicho encuentro. Pero sería el explorador holandés Van Herwarden quien se convertiría en uno de los mejores testigos del Orang Pendek. Todo comenzaría en 1916, cuando realizaba expediciones en los bosques inexplorados de Palembang. Ahí escuchó hablar del Sedapa. Aunque escéptico al principio, las historias fueron lo suficientemente interesantes para llamar su atención. Para 1917, regresó a Palembang y preguntó por las historias del pequeño hombre, que parecían muy improbables. La criatura tendría un solo ojo, andaba de árbol en árbol como un lagarto, puede transformarse en tigre, roba ganado por la noche y ayuda a encontrar el camino a los perdidos. No por nada, Van Herwarden era escéptico, pues esto parece más del lado mitológico de la criatura. Para 1918 cambió de opinión. Cuando andaba explorando a mitad del Semagoes, seguía un río, cuando le llamó la atención una serie de huellas parecidas a las de un humano, pero diferentes. Había grandes y pequeñas, como si un adulto y un infante hubieran pasado por ahí. Herwarden realizó un boceto de las huellas más grandes, que desafortunadamente se perdió cuando un bote se sumergió en el río. Más huellas habrían sido encontradas, por lo que fue al pueblo de los Cuevoes, que aún vivían en el bosque. Para su sorpresa, los nativos nunca habían visto a un Orang Pendek. Para su fortuna, conoció a 3 miembros que aseguraron haberlo avistado. Los testigos cuadraban en sus descripciones de la criatura: cuerpo peludo, cuero cabelludo largo, y en el rostro se destacaban los colmillos. Tendría de altura entre unos 50 y unos 60 metros. Otras historias que escuchó fue la de un malasio de Pankalan Balay, que vio los cuerpos sin vida de una madre y su recién nacido en el bosque. Intentó llevárselos, pero debido al avanzado estado de descomposición, fracasó. El testigo falleció al día siguiente, lo cual fue atribuido al Sedapa. Más adelante, otros malasios, cerca de Sebalik, habían rodeado a un Orang Pendek que estaba en el agua. Sin embargo, el animal se las arregló, sumergiéndose y reapareciendo metros adelante, y se alejó nadando. Para octubre de 1923, Herwarden viajó a la isla de Boeve Rimau. Durante una cacería en la tarde, no había cazado nada y decidió dar otra vuelta. Después de 1 hora y sin ver nada, volteó a la izquierda y notó un movimiento cerca de un árbol. Su curiosidad lo llevó a ver qué habría movido los arbustos. Así, descubrió una criatura oscura y peluda, de pie sobre una rama con la parte delantera del cuerpo apretada contra el árbol. Ese tendría que ser el Orang Pendek. Tuvo contacto visual con la bestia, que se quedó inmóvil pegado al árbol. Mientras apuntaba con una escopeta,
trató de llamar su atención, pero el antropoide ni se inmutó. Quiso traer ayuda para atraparlo, pero le fue imposible. Con el tiempo corriendo, decidió tomar acciones como patear el árbol sin resultados. Bajó la escopeta y trató de acercarse al animal. Cerca de la criatura, ésta se empezó a mover, alejándose. Es cuando pudo ver el cuero cabelludo y los ojos que se le quedaron viendo. Nervioso, el Sedapa se movilizó y nuestro testigo tuvo que frenar. De frente era también peludo. Su color era más claro que en la parte posterior. El cuero cabelludo llegaba abajo de los omóplatos. Estaba bien desarrollado. La cabeza era puntiaguda y el rostro apenas tenía pelo. Su frente era alta, las cejas con el mismo color del cuero cabelludo. Sus ojos se veían comunes y recordaban a los de un humano. La nariz era ancha con fosas nasales grandes y para nada desagradables. Los labios eran comunes, pero la boca amplia con sus colmillos y dientes de color amarillento y el mentón algo retirado. Pudo ver su oreja que parecía una humana. Sus manos eran ligeramente más peludas en la parte superior. Sus piernas parecían cortas. El ejemplar era femenino. No había nada repugnante en su rostro, ni rasgos simiescos, aunque sus expresiones se parecían a las de un mono nervioso. Van Herwarden intentó hablar calmado con el Sedapa, tal como lo haría cuando se le habla a un perro asustado, pero eso no ayudó mucho, tal vez porque le apuntó con su rifle. Pero inmediatamente la criatura hizo un ruido, que fue contestado por otros dentro de la espesa selva. El explorador bajó su arma y el Sedapa salió huyendo, aunque le volvió a apuntar, pero ya se había alejado. Esto le trajo críticas, no por jalar del gatillo, sino como el mismo explorador dijo, que al apuntarle se sintió mal, como si acabara con la vida de una persona. Después confesó que no quería hacer pública su historia, pero debido a su salida de Europa, decidió contarla, para así, con suerte, alguien pueda traer evidencia irrefutable como la obtención de algún sujeto. En cuanto a evidencias de este ser, encontramos, tal como con el Sasquatch, solo los moldes de algunas huellas, las cuales también han sido examinadas, como las que se hallaron entre 2001 y 2003. El Dr. David Chivers, biólogo de primates de la Universidad de Cambridge, comparó la evidencia con otros animales conocidos. El resultado fue que no coincidieron con la de los animales locales y concluyó que había un primate desconocido en Sumatra. También se han hallado cabellos que han sido examinados. Hans Brunner, analista de cabello originario de Australia, comparó algunas muestras con otros primates y concluyó que el origen provendría de un primate no documentado. Un antropólogo biólogo de la Universidad de Nueva York, Dr. Dodd Disotel, realizó análisis de ADN que coincidió con el de un humano, aunque se advirtió de una posible contaminación. Fraudes también han habido, como ocurrió en 1932, cuando se había dado a conocer el supuesto cadáver de un Sedapa que resultó ser un langur afeitado. ¿Cuál sería la explicación a este caso? Para los escépticos, todo se trata de orangutanes mal identificados. Tal vez la gente de ciudad que viaja a aquellos lares pueda mal observar a dichos animales, pero ¿y los lugareños? Algunos de ellos viven dentro de la selva y conviven con los animales todos los días. ¿Es posible que ellos puedan equivocarse? Los gibones también son unos posibles candidatos, así como el oso malayo, que puede ser mal identificado. Pero los testigos no hablan de los animales antes mencionados, por lo que se ha propuesto alguna nueva especie de simio. Otros van más allá y mencionan que se trataría de una especie humana extinta. Fue en el 2003 cuando se descubrieron los primeros restos de un homínido al cual llamaron Homo floresiensis, que vivió hace unos 50.000 años. Las similitudes entre el hombre de las flores y el Orang Pendek son, por lo menos, interesantes. El Homo floresiensis medía 1 metro de altura y pesaba 25 kilos. Sus brazos eran largos, lo que podría haberle permitido trepar árboles,
y fue contemporáneo con los humanos modernos, y gracias a las reproducciones artísticas, su parecido con el Orang Pendek es notable. Algunas personas creen que este homínido tuvo contacto con los humanos modernos que se asentaban en la isla, creando una leyenda, o como ya te imaginarás, que aún haya o hubo algunos especímenes que sobrevivieron hasta nuestros días. Como pudiste escuchar, no se sabe con exactitud qué hay detrás del Orang Pendek. ¿Se trata de una nueva especie, orangutanes mal identificados o un primo de un pasado no tan distante? Sin pruebas definitivas de su existencia, solo nos queda disfrutar de estos relatos que nos hacen preguntarnos: ¿qué otra cosa nos oculta la isla de Sumatra? Si te gustó el video, no olvides que puedes apoyarme dando manita arriba, suscribiéndote al canal, comentando o compartiéndolo. Cualquiera de esas cosas te lo agradecería. Hasta entonces, amantes del misterio, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Hasta luego.